Devastador. Mi nuera canceló la cena, pero al llegar vi la verdad más amarga nunca dijeron. Ese día, el aire estaba cargado de una tensa expectativa. La noche prometía ser especial, pero la falta de noticias sobre la cena hacía que mi corazón latiera más rápido. Cada vez que miraba el reloj, el tiempo parecía burlarse de mí. ¿Por qué canceló tan de repente? El silencio en el teléfono fue ensordecedor. Entonces supe que algo no estaba bien. Al llegar a su casa, la puerta entreabierta me dio un escalofrío. La luz parpadeante del interior creaba sombras que danzaban sobre las paredes, como si algo me estuviera vigilando. Fue entonces cuando noté el aroma extraño, algo que no encajaba. ¿Carne asada? No. Era algo más. Me acerqué, la curiosidad me empujaba hacia adelante. Los murmuros de la familia sonaban apagados, como un eco de lo que estaba por descubrir. Al cruzar la umbral, supe que el caos reinaba en la cocina. Platos volados, una olla hirviendo a punto de desbordarse. ¿Estaban todos en la cocina, o se trataba de un juego macabro? Mis manos temblaban, pero una voz en mi interior me instó a seguir. Mamá, escuché la voz de mi hijo, teñida de nerviosismo. ¿Por qué la cena había sido un campo de batalla? La mirada de todos era sombría, alertándome de que había más de lo que mostraban. Justo en ese momento, un grito desgarrador eminente llenó el aire. No, 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 gritó mi nuera. Me acerqué hacia la cocina, el nudo en mi garganta crecía. ¿Qué había pasado? La tensión era palpable, mis sentidos estaban al límite. Me encontré a mí mismo atrapado en este torbellino de emociones. ¿Qué había detrás de esa cancelación? Algo oscuro se cernía sobre la cena que nunca ocurrió. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Así que, tómate un segundo para chequear el botón rojo aquí abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale a me gusta. De verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la tensión seguía creciendo, el silencio pesado como una losa. Entonces, vi algo en la mesa central, un papel arrugado, con un nombre que resonó en mi mente como un campanazo, sería verdad. La mente me daba vueltas. ¿Un secreto que podría cambiarlo todo? El ambiente se volvía cada vez más inquietante, lleno de secretos que estaban por salir a la luz. ¿Qué había en ese papel? ¿La verdad detrás de la cena cancelada? ¿Quién más estaba involucrado en este juego escalofriante? La respuesta parecía estar al alcance, pero el miedo me detenía, mi pecho apretado, sintiendo que la respuesta estaba justo frente a mí. ¿Qué pasaría si decidía abrir esa puerta? La verdad podría ser más amarga de lo que había imaginado. ¿Estás listo para descubrirlo? Un sudor frío recorrió mi espalda mientras me acercaba a ese papel arrugado. Mis manos temblaban, pero la fuerza de la curiosidad me impulsaba. La familia, sumida en el pánico, se había convertido en sombras que susurraban secretos, ajenas a mi urgencia. Mamá, no. La voz de mi hijo resonó con un grito ahogado, justo cuando extendía mi mano hacia el documento. Un instante más y podría desvelar lo que había detrás de aquel torbellino de emociones. Su mirada, mezcla de terror y súplica, me hizo retroceder. No lo hagas, no debes, pero, ¿qué otra opción tenía? La incertidumbre apremiaba. La cena cancelada no podía ser solo un simple capricho. Había algo más. La angustia había infiltrado la cocina,
llenando el aire de un sabor amargo que dejaba un eco en mi boca. Me giré hacia mi nuera, cuyas lágrimas reflejaban un dolor que era imposible de ignorar. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de hallarle sentido a la locura. El rostro de mi nuera estaba transformado, como si luchara con un demonio interno. Fue ella quien rompió el silencio. Es complicado, mamá, algo ha salido mal. Con un gesto, ella finalmente se apartó para darme una visión clara del papel en la mesa. La luz titilante lo iluminó, revelando un nombre que instantáneamente me paralizó: Fernando. Ese nombre me trajo recuerdos de una época anterior, de un verano sin fin, pero también de secretos que habían quedado enterrados, silenciosos y olvidados. ¿Fernando? ¿Por qué está su nombre aquí? La incredulidad brotó en mis labios. Mi hijo se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y confusión. Es un error, mamá, un malentendido, no deberías involucrarte en esto, pero era demasiado tarde. El miedo susurrante a mi alrededor se transformó en un grito interno. Aunque la familia se fue acumulando, todos me miraban con el mismo terror reflejado en sus ojos, como si llevaran el peso de una traición secreta. ¿Qué ocurre con Fernando? ¿Es una broma? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. La rabia comenzó a apoderarse de mí, empoderándome por un momento. Los murmullos se intensificaron, y el aire se tornó helado. De repente, la puerta principal se abrió, interrumpiendo la creciente tensión. Una figura alta y delgada se asomó, silueteada contra la luz. Era él. Fernando. Una sombra del pasado que había decidido regresar justo en el momento más inoportuno. Todo dejó de moverse. Parece que llegué justo a tiempo, dijo con un tono burlón que hizo que la piel se me erizara. La atmósfera se volvió eléctrica, cada palabra pronunciada pesaba como plomo. ¿Qué hacía aquí? Tenía que haber una razón. Su mirada inspeccionó la habitación y su sonrisa se desvaneció al encontrar mi expresión enfurecida. Deberías estar feliz de verme, continuó, y en su voz había una mezcla inquietante de diversión y amenaza. Hay muchas cosas que discutir, y sin más, se deslizó hacia adentro, como un río oscuro que se apoderaba de todo a su paso. Mis pensamientos giraban a 1000 por hora. La cena cancelada ya no era un simple evento social, se había transformado en un campo de batalla. La verdad pesaba como una piedra en el fondo de mi estómago. La pregunta resonaba en mi mente: ¿ya era demasiado tarde para descubrir la complejidad de esta red de mentiras? ¿Cuánto tiempo aguantarían los secretos antes de estallar al rostro de todos? Miré a mi familia, los rostros enrojecidos y tensos. Estaban preparando el terreno para la próxima tormenta. La pregunta era, ¿quién saldría herido, y quién contendría la verdad? La historia apenas comenzaba. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad de sus secretos? La tensión en la habitación era palpable, como un cable eléctrico a punto de romperse. Fernando cruzó el umbral con una confianza que desbordaba. Sus ojos oscuros no perdían detalle de cada miembro de la familia. Podía sentir cómo la atmósfera se iba cargando, como si cada rincón estuviera recogiendo la angustia latente. ¿Qué haces aquí, Fernando?, esta vez pregunté, la voz temblando de fervor y desafío. No podía permitir que me dominara el miedo. Mis manos se aferraban al borde de la mesa, buscando una ancla ante la tormenta que él traía. Se rió, una risa vacía que resonó en mis oídos como un eco lejano. ¿Vine a hablar de los fantasmas del pasado? ¿O acaso creyeron que podían enterrar todo tan fácilmente? Mis hijos, todavía con las sombras del pánico dibujadas en sus rostros, intercambiaron miradas llenas de dudas. No sabía si deseaban que él se marchara o si esperaban alguna revelación, una razón para justificar su presencia. La confusión reinaba en su mirada, reflejando la crisis que se avecinaba. Fernando, ya no eres parte de esta familia, respondió mi hijo, su voz resonando en la habitación como un golpe.
La ira se estaba apoderando de él, y en un instante, todos recordamos las decisiones que nos llevaron a este punto. Sin embargo, Fernando no parecía intimidado. Simplemente se encogió de hombros, como si dañar mi familia fuera un juego. No soy un extraño, y lo sabes. Vine por un motivo, y creo que ustedes lo intuyen. Su mirada se posó sobre mí y cada palabra se sentía como un cuchillo, abriéndose paso en mi mente. Ese documento que tanto temías, en él se encuentra la verdad que nadie quiere afrontar. Un silencio abrumador invadió la habitación. La revelación pendía en el aire, pesada e insidiosa. La curiosidad picaba en mí, pero la desconfianza era un escudo que intentaba mantenerme a salvo de su magia oscura. ¿Qué tienes que ver con eso?, murmuré, tratando de mantener el control. Pero mis dudas pesaban más que mis palabras. Fernando había regresado y, a través de sus insinuaciones, lo que había sido un simple error familiar se transformaba en una invalidación de todo lo que pensaba que conocía. Vamos a ser claros, Fernando continuó, su tono envolviendo la habitación como un velo. Las lecciones que el destino nos envía no siempre son gratos regalos. Algunos son recordatorios de deudas por saldar. La manera en que me miraba y que podría hacer que mi piel se erizara. Se notaba que tenía una historia que contar. Mi nuera, aún llorando, finalmente se atrevió a alzar la voz. Mamá, es suficiente. No escuches lo que dice. Él solo quiere destruirlo todo. Su defensa era desesperada, como una niña tratando de proteger su mundo, pero en sus ojos se asomaba una chispa de duda que no podía pasar por alto. ¿Destruir? No, querida. Estoy aquí para reconstruirlas. Para exponer lo que es necesario. Fernando caminaba con paso firme, haciendo que el pánico se entrelazara con la revelación en nuestro interior. Lo que se sentía en el aire era como un veneno infiltrándose en nuestras venas. La conversación estaba cambiando, y el control se escapaba como arena entre los dedos. Una parte de mí quería arrojarlo a la calle y sellar la puerta, pero otra parte, más sombría, me impulsaba a escuchar. Dime, Fernando, ¿qué es lo que sabes? La sincronización con mi propia voz rompió la calma y se deslizó por el camino de la inevitabilidad. Por un instante, todos los ojos estaban fijos en él, esperando ansioso su respuesta, con una sonrisa que apenas ocultaba secretos. Fernando se inclinó levemente hacia adelante. Ah, pero todos pronto lo averiguarán. La verdad está más cerca de lo que piensan, una llamada que hiciste, un nombre que posiblemente olvidaron. Está en el papel. Están todos conectados, y lo que descubran va a cambiarlo todo. En ese momento, el reloj marcó un nuevo compás. La familia se encontraba al borde de una revelación que podría desmoronar lo que quedaba de nosotros. ¿Podría Fernando ser la llave para abrir la caja de Pandora? ¿O simplemente un embaucador dispuesto a llevarnos a la ruina? La angustia era inexorable, y mi corazón latía fuerte, marcando el ritmo del suspense. La verdad estaba más cerca de desvelarse, y sabía que en el fondo, nada volvería a ser igual después de esto. De repente, un sonido rompió el silencio, un mensaje entrante en el móvil de mi nuera. La pantalla parpadeó y, cuando ella la miró, su cuerpo se tensó. Ese es de Jorge, dijo apenas un susurro, y en ese instante, el súbito eco de otra verdad latente reverberó en la habitación. ¿Qué revelaría ese mensaje y cómo afectaría a nuestros oscuros secretos? La revelación estaba a punto de estallar, y cada segundo contaba en esta danza entre el misterio y el horror. Un silencio helado se apoderó de la habitación tras las palabras de mi nuera. Me aferro a la mesa, intentando procesar la conexión que Jorge podría tener con todo esto. La luz del móvil de mi nuera iluminó su rostro, y pude ver cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, preparándose para caer al suelo en un torrente de emociones. ¿Qué dice? Mi voz salió más dura de lo que pretendía, como si pudiera transformar su miedo en respuestas. Es una foto, titubeó ella,
agitándole las manos como si intentara sacudirse la angustia. Se detuvo un segundo, como si le costara encontrar la palabra adecuada. Es de la casa a la casa donde creció. La abuela no sabía si estaba diciendo que él estaba allí, o si era algo más profundo. Fernando se acercó un paso más, su sombra proyectándose sobre nosotros como un oscuro presagio. Ah, la casa de la abuela. Un lugar repleto de secretos. Su tono era de burla, saboreando la intriga que había creado. Los ecos del pasado no se desvanecen tan fácilmente, ¿verdad? Mi nuera tragó saliva mientras las imágenes de su infancia se revolvían en su mente, horrorizada por lo que eso podría significar. La habitación quedó sumida en una especie de fenómeno inexplicable. Era como si la historia de cada uno de nosotros se entrelazara con hilos invisibles, acercándonos a una revelación que podría desmoronarlo todo. Me acerqué a ella, intentando calmar su angustia, aunque la mía se multiplicaba. Dímelo, por favor, le insté, mi voz ahora suave. No podemos escondernos más. Necesitamos saberlo. Con un movimiento tembloroso, abrió el mensaje. Su expresión se transformó al leer lo que estaba ahí, y la sangre se me heló cuando vi cómo su rostro palidecía aún más. Es un mensaje de alguien que dice que viene para traernos respuestas. ¿Respuestas sobre qué?, pregunté, aunque mi corazón ya presintió el horror. El silencio se alargó, y el aire se tornó pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Fernando, sintiendo la tensión, sonrió ante nuestra confusión. Alguien está preparado para destapar la olla. Y créanme, lo que se encontrará debajo les hará cuestionar no solo sus decisiones, sino su lealtad como familia. A menos que quieran hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? La cautela se apoderó de mi voz. ¿Estás amenazándonos? No, no. Simplemente sugiero que todos tomen el control de sus destinos, explicó, gesticulando con las manos como si estuviera dirigiendo a una orquesta. Desde que decidieron cerrar filas, las sombras solo se han multiplicado. Tal vez sea el momento de abrir los ojos a lo que realmente significa ser parte de esta familia. La angustia y confusión se estaban creando en un ciclo. Miré a mis hijos, y sus rostros reflejaban la misma lucha interna. Fernando parecía disfrutar del conflicto, alimentándose de nuestra incertidumbre. ¿Quiénes son esas personas que vienen por nosotros? ¿Qué saben? La voz de mi hijo se alzó en un grito, impaciente. La rabia se desbordaba, y podía sentir que la situación se volvía a descontrolar. Lo descubrirán pronto, Fernando finalmente admitió, relamiéndose con lo que parecía un triunfo. Es mejor que estén listos para escuchar, porque no habrá vuelta atrás. Las raíces de los secretos son más profundas de lo que imaginan. Un impacto terrible resonó en la habitación justo en ese instante. El sonido de la puerta principal abriéndose violentamente, seguido de pasos firmes en el pasillo. Todos nos miramos, paralizados, mientras un nuevo miedo nos invadía al pensar quién o qué podría estar entrando ahora. La incertidumbre se cortó en el aire. ¿Quiénes son?, murmuré a mis hijos, mi corazón latiendo con fuerza al anticipar lo inevitable. Fernando sonrió de nuevo, pero esta vez, su risa estaba impregnada de un aire casi triunfal. Su llegada confirmará lo que siempre supieron pero nunca quisieron enfrentar, dijo, acercándose al borde de lo desconocido. ¿Listos para enfrentar lo que viene? El crujido de la madera del suelo se intensificó y, en ese momento, todos los ojos se dirigieron hacia la puerta. Con solo girar la cabeza, sentí que el rugido del destino se cernía sobre nosotros. Las revelaciones que se avecinaban podrían despertar los demonios del pasado. Tal vez, esta vez, la verdad ya no tendría elección. ¿Seríamos capaces de escuchar y enfrentar lo que traían consigo? La puerta se abrió de golpe, y la sombra que apareció ocupaba un lugar en nuestra historia que nunca imaginamos. La figura en la puerta se hizo más clara, revelando un rostro que conocía solo de recuerdos distorsionados. Era Jorge, el hijo perdido,
el niño que dejó una marca indeleble en nuestra historia familiar. Las sombras de la incertidumbre se agolpaban en el ambiente, y un murmullo contenido recorrió la habitación. La luz tenue apenas podía capturar la mezcla de asombro y pavor en los rostros de mi familia. ¿Eres tú? La voz de mi nuera tembló, y su incredulidad era palpable. ¿Cómo había regresado? Era como ver la aparición de un espectro que se negaba a desaparecer. Vine por respuestas, respondió Jorge, su tono firme pero con un matiz de tristeza. Miré sus ojos, y en ellos podía ver un océano de sufrimiento. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él, pero para nosotros, todo había cambiado irremediablemente. ¿Qué tipo de respuestas quieres traer, Jorge?, le pregunté, sintiendo la presión de la incertidumbre sobre mi pecho. Cada palabra escapaba de mi boca como si estuviera lidiando con un fuego que amenazaba con consumirnos a todos. Respuestas sobre quiénes somos realmente, sobre los secretos que se escondieron bajo la alfombra de esta casa, dijo, tomando una pausa, como si midiera el efecto de sus palabras. Lo que ustedes hicieron para protegerse no fue suficiente. Siempre hay consecuencias. El aire se volvió espeso, como si cada letra pronunciada pesara más que el mundo. Los ecos del pasado parecían resonar en el silencio inquieto, y podía sentir que la planta baja de nuestra historia se tambaleaba. Fernando dejó escapar una risita burlona, pero su expresión denotaba nerviosismo. ¿Y qué es lo que tú sabes que nosotros no?, demandó Fernando, cruzándose de brazos como si se preparara para la batalla. Sé cosas que deberían haber quedado enterradas, pero la vida tiene una forma curiosa de arrojar la verdad a la superficie, contestó Jorge, mirando a Fernando con una frialdad escalofriante. Y estoy aquí para que se enfrenten a ellas. Mis hijos experimentaban una lucha interna, sus rostros tornándose pálidos mientras comprendían que la vida que habían conocido podría no ser más que una ilusión. La habitación, fría y oscura, parecía un escenario de una obra trágica donde las revelaciones se disponían a caer como lluvia. Poco a poco, la imagen de la casa de la abuela se hacía más clara. Las vacaciones, las risas, los secretos guardados detrás de paredes que lloraban por la verdad que nunca se pronunció. Era como si sus recuerdos estuvieran siendo despojados de su nostalgia, dejando solo cicatrices expuestas. ¿Por qué ahora? ¿Qué te trae de vuelta?, preguntó mi nuera, obligándose a retroceder en su memoria mientras el miedo y la ira competían en su pecho. Porque es hora de romper el ciclo, afirmó Jorge, avanzando un paso más. Lo que vienen a descubrir no es solo de ustedes, es sobre todos nosotros. Quien haya estado detrás de todo esto no se detendrá hasta que la última pieza caiga en su lugar. Las palabras de Jorge me dejaron helado, una sensación helada recorriendo mi espalda. La casa comenzó a sentirla como un vivo testigo, como si cada rincón capturara y retuviera la historia cruda que había forjado nuestras vidas. Fernando, incapaz de contenerse más, se acercó a Jorge. No puedes venir aquí y exigir respuestas. No estamos dispuestos a aceptar tus juegos. Cierra la puerta y márchate. Pero Jorge no se movió. En su mirada ardía una determinación que casi podía tocarse. La puerta está abierta, pero también lo están los caminos que nos han traído hasta aquí. Si quieren saber la verdad, deben estar listos para enfrentarla. Mientras Jorge hablaba, un murmullo proveniente de atrás rompió el peligroso silencio. Mi corazón se detuvo. Vine con alguien, anunciaron desde la entrada, y sin previo aviso, una figura emergió detrás de Jorge. Era un hombre que todos habíamos temido y echado de menos. Su aparición enviaría ondas de choque a través del tejido de nuestra familia, revelando verdades que permanecerán ocultas en el pasado. ¿Quién era este nuevo jugador en nuestra historia? ¿Y qué tipo de respuestas traía consigo? Mi corazón se encogió, presintiendo que la tormenta apenas comenzaba. El aire se volvía cada vez más denso, y un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver la figura familiar que emergía tras Jorge.
Un hombre delgado con el rostro marcado por el tiempo y la tristeza. Era Samuel, el hermano de mi difunta esposa. Todos habíamos creído que estaba muerto, pero ahí estaba, vivo y a la vista de todos. El murmullo en la sala se intensificó. Las miradas de mis hijos se cruzaban, un torrente de emociones, miedo, rabia, traición. Samuel se acercó un paso, sus ojos fijos en mí. La verdad siempre encuentra su camino, no, dijo en voz baja, pero su tono vibraba con fuerza. ¿Cómo es posible?, tituló mi nuera, su incredulidad transformándose lentamente en ira. Estuvimos de luto por ti, y tú solo te apareces como si nada hubiera pasado. Lo siento, respondió Samuel, removiéndose la tierra imaginaria de sus pantalones como si el sufrimiento no tuviera peso. No vine a explicarme. Vine a revelar una verdad que ha estado encarcelada demasiado tiempo. La atmósfera estaba cargada con el peso de las revelaciones que estaban a punto de estallar. Cada palabra de Samuel parecía un ladrillo, añadiendo más presión a la ya inestable estructura de nuestra familia. Mis hijos dieron un paso hacia atrás, como si intentaran escapar del destino que se deslindaba ante nosotros. ¿Qué verdad?, preguntó Fernando, aunque su voz temblaba. ¿Qué es lo que escondiste y que, de alguna forma, ahora parece caer sobre nosotros? Samuel sonrió, pero no había alegría en aquel gesto. Lo que pasó en esta familia hace años no fue un simple accidente. La pérdida de Jorge, los secretos en la casa, todo está interconectado. Ustedes pensaron que podían esconderlo, pero yo conocí la historia del dolor de la que todos ustedes eran cómplices. Las palabras de Samuel resonaban como un tambor en mi mente, cada golpe más fuerte que el anterior. Una mezcla de recuerdos y dudas se arremolinaba en mi conciencia. ¿Cuánto sabía realmente Samuel? ¿Qué había revelado Jorge? ¿Cuál era el tablero de ajedrez que había sido preparado en silencio mientras nosotros vivíamos nuestras vidas? Detente, dije finalmente, incapaz de soportar el caos en mi interior, intentando recuperar el control. No puedo soportar que hables de traición como si fuera un cuento de hadas. Todos han sufrido aquí. Y lo seguirán haciendo si no enfrentan el pasado, respondió Jorge, alzando la voz. Su mirada se volvió hacia su tío, y la tensión palpó el ambiente. Samuel no está aquí para herirnos. Está aquí para mostrarnos lo que hemos ignorado. Las palabras de Jorge parecieron encender una chispa de resistencia en la habitación. Sentí que el temor se combinaba con la curiosidad. Era el momento de desenterrar la historia. El corazón me latía con fuerza mientras la verdad clamaba ser escuchada. ¿De qué hablas? ¿Por qué no nos dijiste las cosas cuando tenías la oportunidad?, pregunté, dirigiéndome a Samuel, ansioso por sacar un hilo de verdad entre las motas de duda. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era diferente, parecía un preámbulo a la tormenta. Samuel tomó aire, y por un momento, vi a mi esposa en él, en la forma en que su pecho se hinchaba con la llegada de las palabras que cambiarían todo. Porque el dolor tiene forma de cadena, y hay que romperla de una vez por todas. Lo que no se enfrenta no se cura. Y es hora de curar nuestras heridas. Es hora de enfrentar a quienes nos han mantenido atrapados en esta red de mentiras. La frase flotó en el aire, pesada, y sentí que todos los ojos se volvían hacia mí, buscando respuestas, buscando una salida. Pero yo solo podía pensar en el caos que se avecinaba. La luz parpadeó, creando sombras grotescas en las paredes de la habitación. Y en ese momento, el teléfono sonó de manera inesperada. La vibración interrumpió el aire tenso y todos nos miramos, preguntándonos si la siguiente revelación vendría de quien menos lo esperábamos. ¿Quién querría interrumpir este encuentro? ¿Qué otra verdad podría surgir de la oscuridad donde los secretos estaban dormidos? Mi pulso se aceleró mientras deslizaba la mirada hacia el teléfono, una sensación de inquietud en el estómago. Se intensificaba la tormenta y sabía que lo peor estaba por llegar. La vibración persistía,
resonando en el aire como un eco sombrío que exigía atención. Todos nos quedamos paralizados, como si ese sonido pudiese romper la tensión que nos envolvía. Mis hijos parecían nerviosos, su mirada saltando entre mí y el teléfono que clamaba por ser atendido. Finalmente, como si hubiera sido electrizado, me acerqué a la mesa. El número no era conocido, y mi instinto me advirtió que no era un simple mensaje. Con una mano temblando, descolgué el receptor. Hola, mi voz sonó quebrada, casi un susurro entre el murmullo de la sala. Una respiración profunda y entrecortada del otro lado me hizo tensar los músculos. Soy yo, dijo una voz temblorosa y familiar. Era Adriana, mi exesposa, quien había estado desaparecida de nuestras vidas durante tantos años. Adriana, ¿qué haces aquí? Pensé que habías iniciado de nuevo en otro lugar, respondí, sin poder contener la sorpresa que agarraba mi pecho como un látigo. Hay cosas que necesitas saber, continuó con urgencia. Mira, no estoy segura de cuánto tiempo tengo. Hay algo que pasó, algo que involucra a Samuel y a tus hijos. Todo está entrelazado. La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. El grupo miraba con ojos abiertos, como si tratáramos de asimilar que el pasado regresaba a golpearnos. El aire se volvió aún más pesado y el rostro de Samuel se tornó pálido. Sus ojos comenzaron a brillar con lo que podría ser miedo o revelación. ¿Qué fue eso?, preguntó Fernando, su voz llena de temor. ¿Te dijo algo? ¿Qué sabía ella? Lo único que sé es que está en peligro, murmuré, pensando en las palabras sueltas de Adriana. Dijo que Samuel que hay algo que necesita ser expuesto. ¿Samuel? Exclamó Jorge, su voz como un grito. ¿Qué tiene que ver mi tío con esto? Todos aquí sabemos que fue él quien desapareció. La verdad dolía tanto que preferimos el silencio. No. Tú no comprendes, imploró Samuel, cruzándose de brazos, adoptando una postura defensiva. Lo que pasó antes fue solo la chispa, lo que realmente causó el incendio está mucho más profundo en nuestra historia. La desaparición de Adriana, la muerte de No puede ser. Mis hijos intercambiaron miradas nerviosas, y el aire que solía ser denso ahora se respiraba como si tuviésemos un peso adicional en los pulmones. La atmósfera era una mezcla de confusión y terror, y yo no podía evitar regañarme a mí mismo. ¿Por qué no había hecho más por descubrir la verdad sobre lo que pasó en nuestra familia? Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, el sonido de la puerta principal cerrándose con un golpe resonó en la casa, haciendo que todos saltáramos. Miramos hacia la entrada, una figura apareció en el marco de la puerta. Era un hombre alto con una chaqueta oscura que parecía haber llegado de la nada. Su mirada intensa se aferró a la habitación, atravesando cada rostro con el peso de un secreto no pronunciado. Vine a buscar lo que me pertenece, dijo con voz grave, llenando cada rincón con una amenaza velada. El miedo se arrastró por mi espina dorsal. Habíamos abierto una caja de Pandora, y cada nuevo secreto parecía más oscuro que el anterior. Mientras mi corazón latía con fuerza, supe que el clímax de esta tormenta de revelaciones aún no había llegado. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta crecía. Venía a advertirte, pero ya es demasiado tarde, respondió el hombre. La verdad se vuelve más peligrosa una vez que comienza a salir a la luz. Las palabras retumbaron, como un eco irremediable. La oscuridad iba tomando forma, y sabía que la sombra de lo que habíamos ignorado siempre estaba al acecho. La pregunta ahora era, ¿estábamos listos para enfrentarlo? La tensión en la habitación era palpable, el aire se había enturbiado con una mezcla de miedo y ansiedad. El hombre, aún de pie en la entrada, parecía disfrutar de nuestra incomodidad, como si ser testigos de nuestra confusión fuese su única fuente de placer. Mis hijos retrocedieron, apenas susurrando. ¿De qué hablas?, imploró Jorge, intentando parecer más valiente de lo que realmente se sentía.
Sé mucho más de lo que creen, continuó el extraño. Adriana ha estado tratando de protegerlo a él y a ustedes, pero el tiempo se le acaba. ¿Estás diciendo que ella está en peligro?, pregunté, mi voz temblando al igual que mis manos. La referencia a Adriana solo agregaba más peso en mi pecho, un toque de dolor familiar que había intentado enterrar. Sí, dijo el hombre con un tono sombrío. Y Samuel es la clave. Lo que él sabe puede desatar una tormenta que muy pocos pueden gestionar. Samuel, visiblemente afectado, miraba al extraño con ojos llenos de preguntas, pero también de reconocimiento. Era como si una vieja memoria brotara en lo profundo de sus pensamientos, algo a lo que había estado huyendo durante años. ¿Por qué no nos dices qué es lo que sabes?, exigí, sabiendo que debía obtener respuestas ahora, antes de que la sombra de la incertidumbre se expandiera más allá de nuestra comprensión. La mirada del hombre se oscureció aún más, y sus labios curvaron en lo que podría ser una sonrisa burlona. Porque a veces es mejor no saber, a veces la verdad mata. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que las paredes retrocedían mientras el tiempo parecía estancarse a nuestro alrededor. Había un verdadero terror en esa declaración que no se podía ignorar. Samuel comenzaba a entrecerrar los ojos, como si intentara recordar algo. Samuel, por favor. Dime que sabes algo, le grité, incapaz de contener la ansiedad. De repente, su expresión se tornó seria y lo vi tambalearse ligeramente. Hay cosas que nos prometimos no volver a discutir, cosas que no pueden salir a la luz. Su voz se quebró, y yo podía ver cómo luchaba contra el peso del pasado, como si llevara un yugo que lo dejó marcado. ¿Por qué?, Jorge interrumpió, cada vez más desesperado. ¿Qué es tan terrible que prefieres vivir en la oscuridad? Es nuestra familia, Samuel. El extraño alzó una mano, como si estuviera dispuesto a detener la discusión. El tiempo se acaba, dejó caer. Pronto habrá consecuencias. Y cuando la verdad finalmente salga, no habrá forma de escapar. Con esa declaración, dio un paso atrás y se dirigió hacia la puerta. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras determinaba si debía detenerlo o dejarlo ir. Algo dentro de mí anhelaba responderlo con una pregunta crucial. ¿Qué planeas hacer con nosotros? ¿Por qué estás aquí?, grité, sintiendo que el control se deslizaba de mis dedos. La figura se volvió, y aunque su rostro estaba apenas iluminado por los parpadeantes reflejos de la lámpara, pude ver que había un brillo en sus ojos que era completamente inquietante. La verdad puede ser un arma de doble filo, dijo antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Un grito de mi hija resonó en la habitación, y los ojos de todos se abrieron en pánico. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La inquietud se apoderó de nosotros mientras nuestras mentes procesaban la revelación que acababa de ocurrir. Debemos actuar, ahora, ordené, aunque yo mismo no sabía a dónde nos llevaría esta decisión. Pero no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Habíamos aprendido a nuestro pesar que enfrentarse a nuestros miedos era un precio que, tarde o temprano, tendríamos que pagar. Me giré hacia Samuel, quien había recuperado su compostura, pero su expresión aún estaba marcada por la incertidumbre. ¿Estás listo para descubrir la verdad?, le pregunté, preparándome para lo que estaba por venir. Sin embargo, en ese instante, un nuevo sonido irrumpió en la calma. El zumbido del teléfono, de nuevo. Este era otro número desconocido, pero había una sensación inquietante. Esta vez, podría ser algo más que solo palabras, podría ser la advertencia mortal que habíamos temido todo este tiempo. El teléfono continuó sonando, su eco resonando en la habitación como un mantra perturbador. Con cada vibración, sentía que el pálpito de mi corazón se aceleraba, una advertencia silenciosa de que el momento de la revelación se acercaba. ¿Vas a contestar?, preguntó Jorge, sus ojos entrecerrados. La angustia en su voz era palpable. Parecía que la culpa de no saber qué hacer lo envolvía como una densa neblina. Es una llamada desconocida, no se murmuré, aún indeciso,
mis manos temblando al igual que mi mente. Contestarlo podría ser un riesgo, agregó Samuel, y por un momento, todos los ojos se posaron en él con una mezcla de confusión y esperanza. Pero puede que sea nuestra única oportunidad para entender lo que está pasando. Sin dejar de mirar el celular, lo tomé entre mis manos. La pantalla brillaba intensamente, como un faro en la oscuridad, instándome a dar el paso. Respiré hondo, sintiendo el aire frío llenar mis pulmones. ¿Qué tal si no es nada? Podría ser una simple broma, intentó tranquilizarnos mi hija. Aún temblando, el timbre paró abruptamente, colándose en un silencio inquietante que se siente en las entrañas. Mi mano indecisa puso el teléfono sobre la mesa. Pero en lugar de liberarlo, lo tomé de nuevo, sintiendo la necesidad de saber. Si el extraño hablaba con la verdad, necesitamos actuar, dije finalmente. Samuel asintió, y mis hijos intercambiaron miradas. La resolución creció en mi pecho como una chispa en la oscuridad, empujándome a tomar la llamada. Deslicé el dedo sobre la pantalla y levanté el teléfono a mi oído. El ruido del latido de mi corazón se ahogaba en el silencio que ahora nos rodeaba. «¿Aló?», pregunté, mi voz entrecortada. La voz al otro lado era baja, casi un susurro. «Estás en peligro, y lo sabes. La verdad taquillará». Mis entrañas se apretaron. «¿Quién eres? ¿Qué sabes?». «Hazlo por ella», continuó, y no importaba cuánto intentara. No podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Era un tono que reconocía, aunque no sabía de dónde. «La tormenta se aproxima. El tiempo se acaba». «Adriana», fue lo único que pude articular. «Está en algún lugar cercano, pero no te confíes. Los enemigos están más cerca de lo que piensas». Luego, la conexión se cortó, dejándome con el eco de sus palabras, como un lóbrego mantra que resonaba en mi mente. «¿Qué fue eso?», preguntó Jorge, la palidez cubriendo su rostro. «No lo sé, pero debemos encontrar a Adriana», respondí, sintiendo que el tiempo se metía como un ladrón sigiloso. Samuel giró sobre sus talones, con una expresión decidida. «No estamos a salvo aquí. Debemos salir, ir a su casa. Allí sabremos más». «Pero su casa está a 1 hora de aquí», replicó mi hija, una mezcla de miedo y valentía brotando en su voz. «¿Y si está en peligro?». La urgencia apretó mis pulmones. ¿Podríamos arriesgarnos a perder más tiempo? Algo me decía que en esta situación, el tiempo no era nuestro amigo. «Vamos», ordené, mi voz firme. Los 4 nos movimos hacia la salida, nuestro camino iluminado por la luz tenue de la lámpara, parecida a un faro en medio de la tormenta, pero antes de que pudiéramos abrir la puerta, un sonido resonó en el exterior. Un rasguño, como si algo o alguien se acercara. La pregunta no era solo si debíamos salir, sino si debíamos permanecer ocultos. «¿Escucharon eso?», dijo mi hija, aterrada. Era solemne la incertidumbre en sus ojos, reflejando un horror que ninguno de nosotros quería enfrentar. «Quédense atrás», pedí, sintiendo que el instinto de protección florecía en mí. «Voy a averiguar qué es». Mientras me acercaba a la puerta, los ojos de todos estaban fijos en mí, como si supieran que el siguiente paso sería decisivo. Y cuando abrí la puerta, el mundo exterior se llenó con una densidad inminente, como si el propio aire pidiera la verdad que nos habíamos negado a enfrentar. En el umbral, una sombra se asomó. Aquel que había estado observándonos, esperando. La tormenta no era solo un aviso, era una advertencia. Y esta vez, podría ser demasiado tarde. La luz del porche iluminó el rostro del extraño nuevamente. «Es hora de hablar. Pero recuerda, algunos secretos son más oscuros que la noche misma». Las sombras de la tensión se respiraban con un silencio sobrecogedor mientras la figura en el umbral se acercaba. Era un hombre que transmitía peligro, y la angustia de mis hijos se hacía palpable.
Mis ojos no se apartaban de su rostro, esperando reconocer algo, alguna conexión. ¿Quién eres?, pregunté, aferrándome a mi determinación, aunque mi voz temblaba. Sabía que tenía que ser fuerte. Era nuestro momento de enfrentar lo que habíamos evitado tanto tiempo. Soy el eco de su pasado, respondió, su tono grave resonando en las paredes. He venido a poner fin a este juego de secretos. La habitación quedó en un silencio absoluto. La noche había pasado a ser cómplice de nuestros temores. Miramos a Fernando, asustado, y a Samuel, cuya expresión mostraba un inédito torbellino de emociones. Dejadlo entrar, dije de pronto, sintiendo que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Sabía que debíamos comprender por qué este extraño había cruzado nuestro umbral. La posibilidad de respuestas abría una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. El hombre entró, su presencia agregando peso a la atmósfera. Lo que se avecina es un desenlace que se ha estado cocinando en sus vidas. Necesitan saber la verdad y, si no la enfrentan, serán devorados por sus propios secretos. Mi corazón se aceleró. La carga de sus palabras resonaba, empujándome a tomar las riendas de la situación. Miré a mis hijos, que se aferraban entre sí, y comprendí que la hora de luchar por nuestra familia había llegado. Lo primero que deben saber, comenzó el extraño, es que la desaparición de Adriana no fue un accidente. Hay fuerzas que han manipulado todo esto desde las sombras. ¿De qué hablas?, interrumpió mi hija, su voz ahora llena de desafío. Si sabes algo, dínoslo. Ella fue víctima de un pacto. Un acuerdo que involucra a muchos en esta habitación, respondió, girando su mirada hacia Samuel, cuya expresión de horror no pasó desapercibida. Ustedes han portado un secreto que ha crecido, alimentándose del miedo y la vergüenza. Un sudor frío recorrió mi espalda. Las palabras del hombre retumbaban en mi mente como campanas de alarma. La conexión entre todos nosotros estaba más unida de lo que podía aceptar. Esto es una locura, dijo Samuel, pero su voz temblaba. No puede ser cierto. Pero lo es, insistió el extraño, con un destello de furia en sus ojos. Alguien tuvo que cargar con la culpa, y eso ha hecho que un ciclo de desgracias y secretos se perpetúe. La única solución es enfrentar lo que han eludido. ¿Qué necesitamos hacer?, le pregunté, la desesperación ya apretando mi pecho. Debes reunir a todos, dijo de forma categórica. No hay más que esconder. Escuchar las voces que han estado silenciadas es la única manera de liberarse. Todo esto por un secreto, inquirió Jorge, su voz dura, como si luchara contra el miedo. Ustedes no saben lo que ha costado. ¿Habría voluntad para enfrentarlo? La voluntad viene con la necesidad, respondió el hombre, apuntando con un dedo hacia lo desconocido. El tiempo se acaba. Pregúntense, ¿están dispuestos a descubrir hasta dónde se extiende esta red? De repente, un sonido, como un eco, cruzó la sala. El sonido del teléfono volvió a sonar. Instintivamente, todos elevamos nuestra mirada hacia la máquina, esa que había traído más oscuridad que luces. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia él, sabiendo que podría ser la llave que necesitábamos. «¿Vas a contestar?», murmuró mi hijo. «Dame un momento», le pedí, presionando el botón y llevando el teléfono a la oreja. «Hola», pregunté, mi voz ahora tensa. «Eres demasiado tarde», dijo Adriana del otro lado, su voz repleta de pánico. «Ellos están aquí. Por favor, salva a los niños». Mi corazón se detuvo. «Adriana». «¿Dónde estás?», grité, sintiendo que el aire se me iba. «No tengo tiempo. He estado protegiendo lo inconfesable, pero estoy en peligro. Necesito». Y la llamada se cortó de nuevo, dejando un frío gélido en la habitación. La mirada de todos se volvió hacia mí, ojos rebosantes de miedo. «¿Qué hiciste?»,
preguntó Fernando, pero su voz no era aquella de acusación, sino de anhelo. Debemos ir, ahora, dije, consciente de que todos dependían de nosotros, de esa familia que teníamos que salvar. ¿Y si no está allí? ¿Y si esto es una trampa?, insinuó mi hija, el temor resbalando en su voz. Lo descubriremos juntos, afirmé con determinación. Lo que haya que enfrentar, lo haremos como familia. Y así, cada uno tomó una mano, como si la unidad pudiera disipar todo lo oscuro que se cernía. Cruzamos el umbral, dispuestos a reconciliar los secretos del pasado, y a salir al encuentro del futuro. La casa se quedó atrás, pero su peso nos seguía, mostrándonos que la verdad es un camino recto, pero lleno de bifurcaciones. Un camino que todos debíamos estar preparados para enfrentar antes de dar el siguiente paso. Esa voz resonante que había traído tantos temores se hizo escuchar una vez más, resonando en nuestra mente. Todo está conectado, y la verdad siempre encuentra su camino. Solo espera que emerge como un rayo en la tormenta. Y mientras avanzábamos hacia la oscuridad, el eco de esas palabras era la única señal de que, juntos, quizás podríamos desentrañar los secretos que amenazaban tragarnos. La historia apenas comenzaba, ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Quiero saber de ti, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.